Saludamos a los amigos de Estudio Global, Miguel Ángel Yuc del Departamento Jurídico. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, pues lógicamente pendientes de la situación de la pandemia, ¿no? Esto ya es el pan nuestro de cada día, Miguel Ángel. Así es. Mira, pues nos está exigiendo, como comentamos a veces, ¿no?, un ejercicio de flexibilidad, un ejercicio de adecuarnos tanto el funcionamiento del despacho como el funcionamiento con los clientes. Ahora se hacen muchas atenciones vía telemática también. Y bueno, pues eso también nos está abriendo unos nuevos escenarios que no conocíamos y que no trabajábamos y que también te dan otras opciones. Entonces tampoco hay que hacer una lectura negativa de todo. Nos cambia la vida, va a cambiar la sociedad, de eso estamos convencidos. Y bueno, en los últimos días la verdad es que se está hablando y mucho del mercado inmobiliario, Miguel Ángel, tanto de la compra-venta de viviendas como de los alquileres. Hoy queremos hablar de esto último, ¿verdad? De los alquileres, de los arrendamientos en concreto. Sí, como tú bien dices, pues cuando se produce una situación, y más como la pandemia, que es a nivel mundial, afecta a la organización de la sociedad. Es decir, tiene unos efectos sobre el funcionamiento del día a día de las personas. Como vemos, y simultáneamente la información que tenemos sobre la situación sanitaria, siempre se da de forma paralela las consecuencias a nivel económico, porque supone pues desempleo, supone impagos, supone pues que la economía de las familias se ve perjudicada. En primer lugar son los negocios, pero eso se traslada en un segundo momento a la economía personal de cada uno de los individuos. Eso que lleva a situaciones en las que nos vemos con dificultades para cumplir con las obligaciones que habíamos asumido en otras circunstancias, hace un año, hace 2 años, que perfectamente podíamos cumplir, como pueden ser el pago de los arrendamientos de nuestro local de negocio, de nuestra nave, de nuestra propia vivienda. Entonces, ¿qué ocurre? Que han cambiado las circunstancias, han cambiado el contexto económico en el que nos movemos, pero las obligaciones permanecen. Claro. Entonces, pues bueno, hay que darle una solución a esa situación de conflicto. Sí, porque es que ni en el peor de los sueños, ya que hablas de los negocios, muchos negocios ni en la peor de las previsiones podían imaginar que la cosa iba a ir como ha ido, con los datos que ya hay sobre la mesa, especialmente en algunos sectores, ¿no? Y ahí es donde está la problemática. Así es, y fíjate que las administraciones públicas, pues en algunos casos, hemos visto el Ayuntamiento de Teruel y en otras administraciones, pues se han tomado medidas para ayudar al comercio, para ayudar a las empresas en la medida que pueden, pero aun con todo hay un factor que es el precio de la renta mensual que nosotros tenemos pactada con nuestro arrendador, que eso en principio sería inamovible porque está firmado por ambas partes y nos hemos comprometido a liquidar esa cantidad de forma mensual. ¿Qué ocurre? Que cuando por la razón de la pandemia es imposible por normativa que tengamos abierto nuestro negocio, la expectativa de poder cumplir con esa obligación pues desaparece, y la del arrendador de cobrar la renta pues lógicamente se desvanece también. Bueno, pues vamos a dar algunas claves, Miguel Ángel, siempre independientemente, y eso sí que hay que reconocerlo, de que muchos arrendadores aquí en Teruel sí, se han portado realmente como campeones y como personas que son, como buenas personas, sí, y han facilitado y mucho el pago de los alquileres a sus inquilinos que tenían un negocio, lo han reducido, incluso lo han condonado en algunas ocasiones. Y bueno, y un aplauso para todos esos arrendadores, sí, que también pues han hecho suyo el problema, ¿no? Así es. En Teruel tenemos una ventaja y es la siguiente, que la relación personal muchas veces se prioriza por encima del pacto que puedas tener por escrito. Me explico. Los arrendamientos urbanos, estamos hablando, pues vienen regulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos, subsidiariamente en el Código Civil. Luego hay una normativa complementaria que se aprobó el año pasado, hay distintas normativas, reales decretos, que modificaban los plazos de vigencia, etcétera. Pero muchas veces, cuando conoce el arrendador al inquilino, tiene una relación ya de años, conoce a la familia, conoce el negocio y sabe que no es imputable la responsabilidad del impago al inquilino, pues hombre, el arrendador, con buen criterio, pues ha decidido pues condonar parte de la renta, o durante unos meses no cobrarla, o facilitar el pago pues fraccionándolo y aplazándolo en el tiempo. Quiero decir, por esa línea es por la que nosotros abogamos, claro, y por la que apostamos, ¿no? Es decir, por la negociación, porque haya una comunicación entre las partes antes que llegara la exigencia pues de lo que venga previsto en las cláusulas del contrato. O simplemente, Miguel Ángel, por asegurarse un arrendatario unos meses después, ¿no? Porque si se va esta persona, a ver quién entra ahora, ¿no? Entonces, así es. Claro, hay que pensar en el futuro. Claro, en el negocio jurídico que supone el arrendamiento siempre hay 2 partes. Entonces, hay que ser inteligentes, y si nos ponemos muy exigentes con el cumplimiento de las condiciones de un contrato, si para el otro es imposible cumplirlas porque tiene su local cerrado y no va a poder pagarnos ni por lo civil ni por lo criminal, como se dice, sí, pues ya nos ponemos
como queramos que tienes que ir a un juzgado, que le condenen, y si no tiene recursos económicos difícilmente va a poder cumplir ni siquiera la sentencia vía ejecución, ¿verdad? Entonces, es más inteligente y más prudente analizar, estudiar la situación, plantearla con seriedad, que hay una buena comunicación entre las partes y pues llegar a acuerdos que permitan la vigencia de ese mismo contrato, pero con otras condiciones más favorables, en este caso para el arrendatario, pero que al arrendador, al propietario, le permiten que en un futuro, cuando esto remonte, pues va a continuar teniendo a la otra parte allí. De manera que el que decide que quiere desahuciar a su actual inquilino porque le impaga, pues se puede dar de bruces, porque dentro de un año posiblemente no encuentre un inquilino que le coja su local. Claro, ¿verdad? ese es el problema. Aparte de los canales de comunicación, bueno, y igualmente hay que, lógicamente, ya hablamos de los consejos para arrendadores, aunque siempre está esa vía de diálogo, pero bueno, en primer lugar, documentar la deuda y reclamar, ¿no? Si es el caso. Sí. Es decir, si nos ponemos en el plano de la defensa de los intereses del arrendador, del propietario del local, es muy importante que el arrendador tenga bien documentada la deuda. En ocasiones se llegan a acuerdos verbales, se llegan es que hemos quedado así de forma temporal o ya veremos, y hay definiciones que luego no permiten tampoco realizar una reclamación en condiciones, porque puede ser tu palabra contra la de la otra persona, ¿no? Entonces, el primer punto, desde luego, es tener bien documentada la deuda, es decir, saber qué importes se te adeudan, qué meses son los que tienes pendientes, qué gastos van aparejados a la renta mensual, tipo suministros, cuotas de comunidad o no, limpieza, ascensor, etcétera, para saber realmente qué cantidad nos debe el inquilino, ¿verdad? Antes de plantear cualquier otro tipo de exigencia. En segundo lugar, pues hablaríamos de que para realizar la reclamación de las rentas se debe de formular por escrito. En ocasiones te encuentras con arrendadores y dices que me debe 6 meses, me debe 4, pero usted le ha reclamado. Bueno, se lo he dicho cada vez que me lo encuentro. Y dices, ya no, pero es que eso no es reclamar la deuda, eso es coger un disgusto usted, se lo traslada al otro y formalmente, claro, sí, se va con el disgusto y formalmente al otro pues puede decir que no le consta que se le haya reclamado la deuda pese a que está incumplido el contrato, ¿no? Entonces, primero tenemos que tener identificada la deuda. En segundo lugar, ver el contrato, pues qué penalizaciones tiene para el incumplimiento del pago de la renta y comunicárselas al inquilino tranquilamente. Decir, oiga, usted me debe 3 meses de renta, esto ya supondría la resolución del contrato, pero yo le doy la opción de que usted pues se ponga al día o vamos a negociar y me paga de forma fraccionada. Bueno, pues en ese caso estaríamos ya pasando al tercer escenario, que es el que comentamos como abrir un canal de comunicación. Canal de comunicación que no sea gritarle en la calle ni tocarle el timbre y aporrear la puerta, sino pues un canal de comunicación serio, por escrito, pues si es posible, como comentamos, asesorado por un abogado que te dirija esos pasos de manera que pues se va preconstituyendo prueba, de manera que si finalmente tienes que reclamar judicialmente la deuda, pues has recorrido el camino correcto y en ese momento puedes presentar demanda de desahucio. Si hasta entonces has estado desgastándote tú, desgastando al arrendatario y sin embargo no has preconstituido prueba, no tienes nada organizado, pues simplemente ha transcurrido el plazo de tiempo y casi juega en tu contra, ¿verdad? Entonces, pues las cosas hay que hacerlas de una forma organizada. Eso es en el caso de los arrendadores. Vamos rápidamente con las recomendaciones para los inquilinos, Miguel Ángel. Claro, si nos ponemos desde el punto de vista del inquilino, que ahora mismo tiene razones y argumentos para poder oponerse a pagar la renta en las mismas condiciones que cuando pactó el contrato de arrendamiento, dice, pues oiga, lo mismo, diríjase usted al arrendador de una manera formal, no en el bar cuando se lo encuentra almorzando ni delante de más personas, no de una forma general, no de una forma sin concretar, sino hay que ver qué deuda tenemos, cuál es la previsión de que yo le pueda pagar el alquiler al propietario y entonces le haremos una propuesta formal por escrito. Mire, yo a usted le adeudo 5 meses de renta, estoy en un ERTE o me han despedido, tengo estos ahorros, yo le puedo pagar una parte y me pongo al día y el resto se lo liquido. Bueno, vas facilitando un acuerdo. En definitiva, se trata de que por parte del inquilino se solicite pues una reducción de la renta mensual, un ajustar esa renta al contexto actual. Acogerse a la normativa que hay vigente, es decir, en los reales decretos hay previstas pues la posibilidad de fraccionar el pago en los 2 años siguientes, etcétera, si sean unos requisitos, de manera que puedes directamente notificárselo al arrendador y tiene obligación de aplicarte esa normativa en tu contrato, con lo cual a ti te libera del pago durante un tiempo. Y finalmente, si quieres comunicarle al arrendador que le tienes que devolver las llaves, hay que hacerlo también de una forma adecuada. Es decir, no puede ser que dejes las llaves en el buzón y te marches, o se lo digas de hoy para mañana. Tienes que dirigirte al arrendador, explicarle que por razones económicas no le puedes seguir pagando la renta, que necesitas unos días para alojar y que le vas a devolver las llaves y pactas la forma de salir de esa relación jurídica de manera que no tenga nada que reclamarte en el momento en el que tú ya dejes el piso, el local comercial, la nave industrial, etcétera.
Lo que está clarísimo es que ni el inquilino quiere dejar el local o vivienda, ni el arrendador quiere quedarse sin inquilino. Así que por eso hay que buscar una solución beneficiosa para todos, y por eso hay que asesorarse, Miguel Ángel, importante, de un abogado que nos dé plenas garantías como vosotros, ¿no? Un abogado en ejercicio como Estudio Global, en lugar de hacer lo típico, ¿no? También muchas veces, buscar en internet o lo que le ha pasado a un conocido, a un amigo, que el caso de otra persona no tiene por qué ser igual. Claro, exactamente. Igual que no nos medicamos con arreglo a lo que se está tomando mi vecino o lo que se está la medicación que está tomando alguien en el bar que me comunica que a él le va bien, yo tampoco puedo tomar decisiones importantes sobre la economía de mi empresa, de mi negocio, o las mías personales familiares que afectan a la vitalidad de mi familia, teniendo como referencia pues lo que dice internet o foros o coloquios familiares o de bar, ¿no? Entonces, nuestro consejo siempre es que te asesores, que hagas una mínima inversión, una consulta, le pides consulta al abogado, vienes al despacho, explicas tu situación, se te dan unas pautas de funcionamiento y seguro que con esa mínima inversión vas a tener el camino mucho más claro que si lo haces a trancas y barrancas, claro. y con discusiones y con disgustos, ¿verdad? Vamos a recordar, Miguel Ángel, ¿dónde estáis los amigos de Estudio Global aquí en Teruel? Sí, pues como bien sabes, tenemos el despacho en la calle Atenas número 15, en el Polígono de la Paz, junto a las oficinas de Asenpaz, y pueden encontrar toda la información y los datos de contacto en la página web en www.estudioglobal.es. Estudioglobal.es. Pues Miguel Ángel, yo gracias como siempre, nos escuchamos dentro de 15 días. Muy bien, Javier, a ti muchas gracias. Un saludo, que tengáis buen día, hasta luego. Igualmente. Superar las expectativas de los clientes es la prioridad de nuestros esfuerzos. Estudio